Bueno, y hoy vamos a hablar también de cuando una persona sufre de esos sentimientos severos y prolongados de tristeza. Y a menudo que pasa el tiempo, esto evidentemente se puede convertir en una depresión. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos ahí? Vamos a desarrollar este tema de la mano de la psicóloga, la doctora Fernanda Sánchez. Doctora, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Patricia. Buenos días, televidentes. Doctora, ¿en qué medida realmente situaciones estresantes, verdad, pueden conllevar a que una persona reaccione de una manera trágica, por ejemplo? Bueno, lo que ocurre frente al estrés es que normalmente el cerebro sufre una reacción de bloqueo, ¿ok? Entonces, en ese momento de bloqueo ocurre una dificultad para generar la sinapsis, que es la conexión neuronal, o sea, la capacidad de pensar se ve sumamente alterada. ¿Okay? Sufrimos un deterioro en nuestra capacidad de tomar decisiones, de poder ver posibilidades, y a partir de ahí es que la persona pues empieza cada vez a cerrarse un poco más y a sumergirse en ese sentir por la incapacidad que sufre de poder experimentar soluciones hacia la situación que está enfrentando. Ahora, ¿qué podría llevar a una persona, verdad, a sentirse así, de esa manera, atrapada, sin esperanzas, una situación parecida? Bueno, el comportamiento suicida es multicausal. ¿Eso qué quiere decir? Que son varias razones las que pueden llevar a una persona a valorar. Empieza por una intención, ¿okay? Que se da normalmente por el mal manejo de la angustia. ¿Okay? La persona muchas veces puede malinterpretar, creer que quiere acabar con su vida, cuando en realidad lo que desea es poder parar de alguna manera esa angustia que está sintiendo, que se está volviendo desbordante, que está incapacitando su capacidad de tener un funcionamiento cotidiano como el que tiene todos los días, y a partir de ahí lo que se vuelve difícil de manejar es la angustia, que a veces se confunde con querer acabar con su vida, pero en realidad lo que la persona desea es poder poner un tapón hacia ese malestar, que muchas veces el dolor emocional puede ser tan grave y causar tanto malestar como el dolor físico, Patricia. Wow. Ahora, mucha gente comenta que la bioquímica del cerebro puede ser la que cause todo esto. ¿Realmente la bioquímica del cerebro puede llevar a estos pensamientos suicidas? Lo que ocurre es que hay un desbalance, ¿okay? Normalmente la persona que está deprimida genera una serie de comportamientos que acrecentan ese malestar. Deja, por ejemplo, de practicar las actividades que le generan gratificación, la práctica del deporte, salir. Hay una tendencia bastante marcada de aislamiento, ¿verdad? Disminuye muchísimo también la interacción social. Entonces, a partir de esa serie de cambios que generan en su dinámica y que aumentan muchísimo el malestar, y dejan de disfrutar o generar serotonina, ¿verdad? Endorfinas, que están relacionadas con estados placenteros, porque se sumergen mucho en el malestar, en el sentir, especialmente las personas que están deprimidas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pérdidas emocionales muy profundas? Estas podrían causar cambio en la bioquímica que además termine en una depresión. Ok, eso es muy importante, Patricia, que usted menciona. Los duelos es algo para lo que nadie va a estar preparado hasta que lo viva. ¿Okay? Inclusive recuerdo que hay muchas personas que han visto un familiar enfermo y creen que se preparan antes y realmente sufren el duelo hasta que están frente a él, cuando la pérdida está. O sea, nosotros no podemos sentir por anticipado, es algo que no existe, esa posibilidad. No hay manera de prepararse. No hay manera de prepararse, más bien en ese sentido lo que se recomienda es que las personas puedan vivir esa etapa de despedida con las personas, aquello que quisieran aportarle, más bien aumentar la convivencia con ellos, pero no hay forma de poderse despedir. Y a partir de ahí, más bien muchísimas personas lo que hacen es sumergirse en ese sentimiento de duelo. El duelo tiene un tiempo, ¿verdad? Que es aproximadamente entre 2 a 6 meses, dependiendo pues de la estructura de la persona, claro, que se considera saludable. Si a partir de ahí una persona considera que el malestar va en aumento, que está acrecentando, es importante que consulte, porque ya ahí se está dando una depresión crónica. Ahora, si entramos al capítulo de los niños, ¿verdad? De los menores, cuando hablamos de que la depresión, digamos, podría explicarse en el hecho de que los niños vean o reciban una visión triste del mundo. ¿Por qué? Por el comportamiento de sus padres, por el ambiente en que están creciendo. ¿Esto podría desencadenar en eso? Claro, porque nuestra socialización primaria es nuestra familia. ¿Okay? Las primeras personas, nuestros primeros referentes sociales y entes son nuestros familiares. Si vemos una mamá muy nerviosa, muy precavida, que nos habla acerca de que el mundo es algo muy peligroso, que no le hablemos a los desconocidos, que no nos dejemos acercar a cierta... O sea, transmitimos esos sentimientos de inseguridad en lugar también de llevar en paralelo un fomento de herramientas acerca de cómo abordar la realidad.
Entonces eso genera que los niños sientan que el mundo es inseguro, que es mejor estar en la casa, que es peligroso socializar, hablarle a ciertas personas, y pues esto va generando también un sentimiento en ellos de mucha precaución. Ahora, si hablamos de pensamientos suicidas y la persona que los tenga, ¿desaparecen por sí solos? Difícilmente desaparecen por sí solos. De hecho, las estadísticas nos mencionan que normalmente una persona que lleva al acto un suicidio previamente ha intentado al menos entre 4 a 10 veces intentarlo, ¿ok? Wow. De diferentes maneras. Entonces, ahí más bien lo conveniente es generar un balance. O sea, si sabes que hay algún familiar, alguna persona que tiene ese pensamiento, esa idea, trabajar en no minimizarlo, pero tampoco en acrecentar ese malestar, sino siempre promover el manejo, ¿ok? Buscar herramientas, buscar soluciones, buscar encauzarlo. Ahora, de esas herramientas, doctora, que usted está comentando, es decir, en el momento en que ya yo tengo pensamientos suicidas, ¿hay manera o hay herramientas de poder prepararme para poder ponerme a salvo? Siempre es darle palabra, ¿ok? Nosotros recomendamos como terapeutas siempre poder escuchar, poder entender qué es lo que estoy sintiendo. Muchas veces a partir de llevarlo a la palabra puedo entender un montón de funcionamientos inconscientes que inclusive a veces yo no los puedo. Lo que siento, lo que yo percibo normalmente son síntomas. Los síntomas me hablan, mi cuerpo me está hablando, me está diciendo que tiene angustia, que hay una situación que no puede manejar. Entonces la primera recomendación es escuchar tu cuerpo. Son esas personas que dicen, bueno, yo no sé por qué me siento triste o por qué me levanto llorando, Sí. si no me está pasando nada, tengo un trabajo exitoso, mi familia está bien, tengo salud y no sé qué pasa, pero estoy llorando. Ok, tu cuerpo te está diciendo algo, tus emociones te están diciendo algo, hay que escucharlas, hay que consultar, si no sabes realmente qué podría estar sucediendo, pues tratarlo con un terapeuta. Ahora, sabemos que, y lo conversábamos, que afecta a menores, afecta a los adolescentes. Como padres de familia, ¿hay alguna manera de observar esas lucecitas que detonen o que jalen ese gatillo que nosotros podamos advertir? Claro, Patricia. Tenemos una población de riesgo que va entre los 10 a los 24 años y 10 también años. desde los 10 años, cuando ya los chicos empiezan a experimentar su propia realidad, su perspectiva acerca de la misma, de cómo es su dinámica familiar, de los retos familiares que hay, inclusive, donde se empieza a sostener mucho en la imagen del otro, ¿verdad? Donde las relaciones interpersonales se vuelven tan importantes para ellos. Entonces, a partir de esa noción empieza la inseguridad, que si no es un tema que se refuerza en casa, se puede volver pues una herramienta de peligro también para el mismo niño. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una consulta que nos hace una televidente que realmente llena de angustia a cualquier padre de familia? Hay una compañerita en el kinder que les dice a todos los chicos compañeros que ella se quiere morir, pero es reiterado y reiterado y reiterado. Yo lo que siempre les aconsejo a los estamos hablando papás... de 5 años, ¿verdad, doctora? Chirrisca. Esto pasa mucho y a veces los papás se angustian muchísimo ahora cuando escuchan este tipo de palabras. Y yo lo que les recomiendo es que antes de entrar en crisis, desmenucemos la palabra, ¿ok? Preguntémosle, ok, ¿y qué significa para ti morir? ¿Y por qué te quieres morir? Entonces ella lo que te dice es, porque no puedo tener los juguetes que quiero o porque mis compañeritos me tratan mal. Entonces tú le explicas, realmente no es morir lo que quieres, sino que lo que tú quieres es poder compartir mejor con tus amiguitos. Entonces vamos a trabajar para que puedas hablar más con ellos. Entonces a partir de ahí generar herramientas, pero escuchar el significante que el niño le está confiriendo a esa situación. Palabra o a esa situación. Ahora, ¿qué pasa con los muchachos o gente que amenaza a su entorno, a papá o mamá, que se quieren morir o que se van a matar? Porque mucha gente dice, bueno, el que quiere hacer algo así lo hace y no está diciéndolo antes. ¿Qué tanto peso tiene esto? Ok, realmente la intención suicida en muchas oportunidades tiene dos desencadenantes. Uno que es muy silencioso, que acerca de estos lucecitas que me mencionabas, ¿cuáles pueden ser? Una de ellas es el aislamiento. Cuando vemos que ese adolescente solamente quiere pasar en el cuarto, que no quiere socializar, cuando vemos que hay una baja en su rendimiento de actividades cotidianas, o sea, ya no quiere practicar deporte, ya no quiere practicar esas actividades que tanto le gustaban, cuando hace ciertas preguntas, ¿verdad?, extrañas, diferentes acerca de cómo sería la vida o la familia sin él, es importante pues prestar atención. También otro funcionamiento que muchas veces lo que pretende es llamar la atención, pero no hay que desafiarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces hay papás que le dicen, bueno, si lo quieres hacer, hacelo. Los chicos adolescentes son altamente emocionales. Entonces, enviarles un reto de este tipo
puede ocasionar que puedan tener una intención, y una intención muchas veces puede ser fallida, pero muchas veces puede ser consumada. Claro, claro, o sea, nunca responder de esa manera. Correcto, no es nada prudente pues retarlos, como les digo, y mucho menos a los adolescentes. Sí. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, otra mamá que está llamándonos preocupada porque dice que tiene una chiquita de 7 años que se levanta todos los días llorando, que se va, digamos, al cole, ¿no? A la escuela, y se va como deprimida, triste, y ella le dice que es que porque tiene que ir a la escuela. Bueno, esto se da muchísimo. ¿Qué edad tiene la niña? 7. 7. Muchas veces la transición, cuando hay un cambio de grupo, a veces sufren ansiedad social, a veces tienen alguna situación con algún compañero, compañerita que no están manejando, entonces esto les genera pues bastantes nervios. Es importante pues darle seguimiento, conversar con la profesora, también conversar con ella, no forzarlos. Si en algún momento un niño está en una crisis de angustia y te dice, no quiero ir, por favor, te lo pido, te lo suplico, no causemos un sufrimiento que puede generar más bien una situación de estrés en el niño mayor, que puede generar inclusive un estrés postraumático. Entonces, a partir de ahí más bien es acompañarlo, es cuál es la situación por la que te sientes así. Si es un tema escolar, pues lo acompañamos, vamos con el que sepa que lo vamos a ayudar a solucionarlo. Ahora, ¿en qué momento, y este es un consejo para toda la gente que está en casa, porque a veces básicamente uno dice, no, está triste, ya se le va a pasar, ¿en qué momento debo consultar? En el momento en el que yo siento que la situación no mejora, que no siento alivio, que más bien va en aumento, que el malestar empieza a extrapolarse hacia otras áreas, que los sentimientos no mejoran, no noto, no percibo algún cambio significativo. A partir de ahí es recomendable tratarlo. Además, ¿para qué causarte un malestar durante un tiempo prolongado? Exacto. Que se puede atender y que te puede ayudar a llevar los otros temas que yo siempre les digo a las personas. A veces hay áreas que no están bien, pero somos seres integrales, o sea, tenemos muchísimos otros roles y a veces nos sumergimos en una sola área donde hay 4 que están muy bien. Claro. Más bien, sostengámonos en esas otras 4 para que nos den fuerza, nos den herramientas para poder trabajar esta que en el momento, por la angustia, muchas veces no nos permite percibir una solución o un camino viable. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por placer. la reflexión, por el contenido y por los consejos también para los padres que nos preguntaron, y esperemos pues que cale y sirva toda esta información para estar muy atentos en una situación de estas. Gracias a ustedes, Que Patricia. pase un feliz fin de semana. Igualmente. Nosotros continuamos.